desde la sala como puñales que atravesaban las paredes. Yo acababa de regresar del mercado cuando escuché a Ricardo, mi hijo mayor, hablando con Emanuela en tonos que jamás habían usado conmigo en mi cara. Me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina, con las bolsas del supermercado temblando en mis manos. Mamá ya no puede seguir viviendo sola en esta casa tan grande. Es hora de que entienda que debe irse a un hogar para adultos mayores, decía Ricardo con una frialdad que me helaba la sangre. Después de la celebración del Día de las Madres, cuando todos estén presentes, haremos la intervención. Será perfecto porque toda la familia verá que tomamos la decisión correcta. Emanuela se reía de una manera que nunca había escuchado antes. Exacto, hermano. Y una vez que firme los papeles de la casa, podremos venderla y dividir el dinero. Ella nunca se dará cuenta de lo que realmente vale esta propiedad. Hemos calculado que con la ubicación podemos obtener al menos $150,000. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que podrían escucharlo. Estas eran las palabras de mis propios hijos, los niños que crié, que alimenté, que defendí cuando el mundo los criticaba. Los mismos que ahora planeaban humillarme delante de toda la familia extensa y robarme lo único que había construido con décadas de trabajo honesto. ¿Pero qué pasará si ella se resiste?, preguntó Emanuela con preocupación fingida. Tú sabes cómo es mamá, siempre tan orgullosa. Ricardo soltó una carcajada cruel. Por eso haremos todo público, hermana. Cuando esté rodeada de tíos, primos y abuelos, no podrá hacer una escena. La presión social la obligará a ceder. Además, ya contraté al abogado para que tenga todos los documentos listos. Una vez que firme, no hay vuelta atrás. Y si insiste en quedarse, continuó Emanuela, le diremos que su vida ha sido un completo fracaso, que nunca logró nada importante, que siempre fue una carga para todos nosotros, que es hora de que acepte la realidad y nos deje tomar las decisiones por ella. Mis piernas comenzaron a temblar. Durante 67 años había buscado el amor y respeto de mis hijos. Había trabajado doble turno limpiando oficinas para pagarles la universidad. Había vendido mis pocas joyas para comprarles sus primeros automóviles. Había sacrificado mis sueños, mis deseos, mi propia felicidad para asegurarme de que ellos tuvieran todo lo que yo nunca pude tener. Recuerda que debemos actuar como si realmente nos preocupáramos por su bienestar, agregó Ricardo. Toda la familia debe creer que lo hacemos por amor, no por el dinero de la casa. En ese momento, una de las bolsas del mercado se me cayó de las manos. El ruido de las latas rodando por el piso resonó como un eco en toda la casa. Las voces en la sala se detuvieron abruptamente. ¿Escuchaste eso?, susurró Emanuela. Mamá dijo que regresaría tarde del mercado, respondió Ricardo en voz baja. Debe ser el gato de la vecina otra vez. Pero yo ya no podía moverme. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas mientras procesaba cada palabra que acababa de escuchar. Mis propios hijos, la razón por la cual había vivido todos estos años, me veían como un obstáculo que debía ser eliminado. Para ellos, yo no era más que una anciana inútil cuya única función era proporcionar dinero a través de la venta de mi hogar. Mira, Emanuela, continuó Ricardo, ya tengo todo calculado. Una vez que esté en el hogar de ancianos, nosotros nos encargaremos de vender esta casa sin problemas. Con mi conexión en la inmobiliaria, podemos conseguir hasta $180,000 si la arreglamos un poco. Dividido entre nosotros dos, serían 90,000 para cada uno. ¿Y si mamá se da cuenta antes del Día de las Madres?, preguntó Emanuela con nerviosismo. Imposible, respondió Ricardo con arrogancia. Ella confía ciegamente en nosotros. Además, ¿dónde más puede ir? No tiene amigos reales, no tiene dinero ahorrado, no tiene nada más que esta casa. Somos lo único que tiene en el mundo. Sus palabras me destrozaron el alma. Tenían razón en parte. Después de años de dedicarme exclusivamente a ellos, había descuidado mis amistades, mis intereses personales, mi propia vida. Me había convertido en una mujer cuya identidad completa giraba alrededor de ser madre, y ahora esa misma maternidad se había vuelto mi debilidad. Lo mejor de todo, siguió diciendo Ricardo, es que podremos decirle a toda la familia que lo hacemos por su propio bien. Que una mujer de su edad no debe vivir sola, que es peligroso, que nosotros somos los hijos responsables que se preocupan por su seguridad. Perfecto, concordó Emanuela.
Y cuando esté en el hogar de ancianos, podremos visitarla una vez al mes para mantener las apariencias. Nadie podrá criticarnos. La conversación continuaba, pero yo ya no podía escuchar más. Mi mundo entero se había derrumbado en cuestión de minutos. La imagen que tenía de mis hijos, el amor incondicional que sentía por ellos, la confianza ciega que había depositado en su cariño, todo se había convertido en cenizas. Me alejé silenciosamente de la puerta, dejando las bolsas del mercado abandonadas en el suelo. Subí las escaleras hacia mi habitación con pasos que parecían los de una mujer moribunda. Una vez que cerré la puerta, me derrumbé sobre la cama y lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi esposo hace 10 años. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una sensación extraña, una mezcla de dolor y determinación que no había sentido jamás. Por primera vez en mi vida, comprendí que había estado viviendo para las personas equivocadas. Mi nombre es Leonor Rivas y tengo 67 años. Mientras yacía en mi cama, con el rostro empapado en lágrimas, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este momento. Para entender la traición que acababa de descubrir, necesito contarles quién soy realmente, no la versión fracasada que mis hijos creen que ven. Nací en una familia donde las expectativas eran claras desde el primer día. Mis hermanos, Abelardo y César, siguieron el camino tradicional. Estudiaron carreras universitarias prestigiosas, se casaron con mujeres de buenas familias y construyeron vidas que mi madre podía presumir en las reuniones sociales. Yo, en cambio, me enamoré perdidamente de Roberto Rivas cuando tenía apenas 18 años. Roberto no era médico, ni abogado, ni ingeniero. Era mecánico, tenía las manos manchadas de grasa y el corazón más noble que jamás conocí. Mi familia lo despreciaba abiertamente. Mi madre solía decir que yo había arruinado mi futuro por casarme con alguien tan común. Pero Roberto me amaba de una manera que me hacía sentir como la mujer más importante del mundo. Cuando mis hijos nacieron, Roberto y yo trabajábamos incansablemente para darles todo lo que nosotros no habíamos tenido. Él reparaba automóviles desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, mientras yo limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Entre los dos ganábamos aproximadamente $4,000 al mes, que en aquellos tiempos alcanzaba para vivir dignamente. Durante años, mi familia me recordaba constantemente que mis hijos eran los nietos pobres. En las reuniones familiares, mis sobrinos llegaban con ropa de marca mientras Ricardo y Emanuela vestían la ropa que yo les cosía en las noches. Mis cuñadas hablaban de las vacaciones en Europa que daban a sus hijos, mientras nosotros apenas podíamos permitirnos un día en la playa local. Pero jamás permití que mis hijos se sintieran menos que nadie. Trabajé turnos extras cada vez que necesitaban algo especial para la escuela. Vendí mi anillo de matrimonio para pagarle a Ricardo las clases de fútbol que tanto quería. Empeñé los aretes que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario para comprarle a Emanuela el vestido que necesitaba para su graduación. Cuando Roberto murió en ese accidente automovilístico hace 10 años, pensé que mi mundo se había terminado. Él se dirigía al trabajo cuando un conductor ebrio se saltó el semáforo en rojo. En un segundo, perdí al amor de mi vida y me quedé sola para enfrentar todas las responsabilidades. La compañía de seguros me pagó $50,000 por la muerte de Roberto. Era dinero manchado de sangre, dinero que jamás quise tocar, pero que necesitaba para sobrevivir. Con ese dinero logré terminar de pagar esta casa, la misma casa que ahora mis hijos querían quitarme para venderla y dividirse las ganancias. Después del funeral de Roberto, mis hermanos y mi familia política esperaban que yo me derrumbara completamente. Esperaban que llegara a pedirles ayuda, que me humillara, que reconociera que necesitaba de su apoyo económico. Pero no lo hice. En lugar de eso, conseguí trabajo en la cafetería de una escuela primaria, donde ganaba $1,200 al mes preparando almuerzos para los niños. No era un trabajo glamoroso, pero me encantaba. Los niños me abrazaban cuando me veían en los pasillos. Las maestras me agradecían por prepararles comidas nutritivas y deliciosas. Por primera vez en años, sentía que mi trabajo tenía propósito y significado. No estaba limpiando oficinas en silencio, estaba alimentando a la próxima generación. Mis hijos, que ya eran adultos cuando Roberto murió, nunca entendieron por qué no buscaba un trabajo más respetable. Ricardo, que había estudiado administración de empresas con el dinero que sacrifiqué durante años, me sugería constantemente que buscara empleo como secretaria en alguna oficina importante. Emanuela,
que se había graduado como diseñadora gráfica gracias a mis turnos extras, me decía que trabajar en una escuela era poco profesional para una mujer de mi edad. Pero yo era feliz en esa escuela. Durante 5 años, hasta mi jubilación a los 62, me levanté cada mañana emocionada por ir a trabajar. Ahorraba cada centavo que podía, vivía con menos de $800 al mes para poder guardar el resto. No compraba ropa nueva, no salía a restaurantes, no me permitía lujos. Todo era para asegurarme de que mis hijos nunca pasaran necesidades si algo me ocurría. Cuando me jubilé, tenía ahorrados $25,000 y una casa completamente pagada. No era rica según los estándares de mi familia, pero había logrado seguridad económica con mis propias manos. Había construido algo sólido, algo duradero, algo de lo que debería sentirme orgullosa. Sin embargo, en las reuniones familiares, mis logros siempre eran minimizados. Mientras mis cuñadas presumían de las promociones laborales de sus esposos, yo escuchaba comentarios despectivos sobre mi pequeña pensión de jubilada. Cuando mis sobrinos hablaban de sus trabajos en corporaciones importantes, mis hijos permanecían callados, como si se avergonzaran de mencionar que su madre había sido cocinera de escuela. La diferencia económica se hacía más evidente cada año. Mis hermanos habían acumulado patrimonio considerable. Abelardo era dueño de una clínica dental y tenía propiedades valoradas en más de $500,000. César trabajaba como ingeniero civil y había invertido sabiamente en bienes raíces. Sus familias viajaban regularmente, compraban automóviles nuevos cada 2 años y vivían en casas que costaban más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Pero nunca, ni una sola vez, me pidieron dinero prestado. Nunca llegaron a mi puerta con problemas económicos urgentes. Nunca necesitaron de mi ayuda financiera para salir de alguna crisis. En cambio, yo siempre fui la que observaba desde la distancia, la que sonreía educadamente cuando hablaban de sus éxitos, la que fingía no sentir dolor cuando hacían comentarios sobre mi vida simple. Ahora, acostada en esta cama, comprendía que había pasado décadas buscando la aprobación de personas que jamás me respetarían. Había sacrificado mi autoestima, mi dignidad y mi felicidad tratando de demostrarles que valía la pena, que merecía formar parte de esa familia que siempre me había visto como la oveja negra. Y lo más doloroso de todo era descubrir que mis propios hijos habían heredado esa misma mentalidad. Para ellos, yo no era una madre trabajadora que había luchado incansablemente por darles oportunidades. Era simplemente una anciana inconveniente cuya única función era proporcionarles una herencia anticipada. Al día siguiente, fingí que no había escuchado nada. Preparé el desayuno como siempre, sonreí cuando Ricardo y Emanuela llegaron a visitarme y actué como la madre ingenua que ellos creían que era. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima, esperando descubrir más detalles sobre su plan diabólico. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras fingía tomar una siesta en mi habitación, escuché que llegaba alguien más a la casa. Era Octavia, la esposa de Ricardo, y su voz llegaba claramente hasta el segundo piso. ¿Ya tienes todo listo para el domingo?, preguntó Octavia con una ansiedad mal disimulada. Porque yo ya le dije a mis padres que vengan temprano para ser testigos de todo. Perfecto, respondió Ricardo. Mientras más familiares estén presentes, mejor. Mamá no podrá resistirse cuando vea que todos estamos de acuerdo en que debe irse a un hogar de ancianos. Emanuela se unió a la conversación con entusiasmo malicioso. Ya llamé a los tíos Abelardo y César. Les expliqué que estamos preocupados por la seguridad de mamá y que necesitamos su apoyo durante la intervención. Ambos dijeron que estarían aquí a las 2 de la tarde. Mi corazón se hundió al escuchar que mis propios hermanos estaban involucrados en esta traición. Durante años había sentido su condescendencia, pero nunca imaginé que participarían activamente en un plan para humillarme públicamente. ¿Y qué hay del asilo que visitamos la semana pasada?, preguntó Octavia. ¿Cuánto cuesta mensualmente? El hogar San Gabriel cuesta $1,800 al mes, explicó Ricardo con una frialdad que me helaba la sangre. Pero con la pensión de mamá, que son apenas $900 mensuales, nosotros tendríamos que poner $900 adicionales cada mes. Eso es casi $11,000 al año que saldrían de nuestros bolsillos, calculó Emanuela rápidamente. Pero una vez que vendamos la casa por $180,000 y dividamos el dinero, cada uno de nosotros recibirá $90,000. Eso nos daría suficiente para pagar el asilo durante 8 años completos.
La crueldad de sus cálculos me dejó sin respiración. Habían reducido mi vida entera a una ecuación matemática. Para ellos, yo era simplemente un gasto mensual que debía ser optimizado a través de la venta de mi patrimonio. Pero hay algo que me preocupa, admitió Octavia. ¿Qué pasará si ella se da cuenta de que el valor real de la casa es mucho mayor? Porque según el tasador que contraté en secreto, esta propiedad podría valer hasta $220,000 si la renovamos adecuadamente. Ricardo se rió con malicia. Mamá no tiene idea del valor real del mercado inmobiliario. Ella compró esta casa hace 30 años por $25,000. En su mente, cualquier cantidad por encima de 50,000 le parecerá una fortuna. Además, agregó Emanuela, una vez que firme los papeles de transferencia, ella no podrá hacer nada para detener la venta. El abogado que contraté se asegurará de que todo sea legalmente vinculante. ¿Y si se niega a firmar durante la intervención del domingo?, insistió Octavia. Entonces usaremos el plan B, respondió Ricardo con una seguridad que me aterrorizó. Le diremos a toda la familia que mamá está comenzando a mostrar signos de demencia senil, que olvida cosas importantes, que se confunde con frecuencia, que no puede tomar decisiones racionales por sí misma. ¡Qué brillante!, exclamó Emanuela. Si la familia cree que está perdiendo la capacidad mental, será mucho más fácil convencerlos de que necesita un tutor legal. Y nosotros, como sus hijos, seremos los candidatos naturales para manejar sus asuntos financieros. La conversación continuó durante otra hora, y cada palabra era como un clavo siendo martillado en mi ataúd. Habían planeado cada detalle de mi destrucción con la precisión de una operación militar. No solamente querían robarme mi casa, sino también mi dignidad, mi reputación y mi libertad. ¿Recuerda lo que debemos decir exactamente durante la intervención?, preguntó Octavia, como si estuvieran ensayando una obra de teatro. Primero, expresamos nuestra preocupación por su seguridad, recitó Ricardo. Mencionamos que está demasiado sola, que la casa es demasiado grande para una mujer de su edad, que nos preocupa que pueda sufrir un accidente y nadie esté ahí para ayudarla. Segundo, continuó Emanuela, hablamos sobre todas las ventajas del hogar de ancianos. La compañía constante, las actividades recreativas, la atención médica disponible las 24 horas del día. Y tercero, concluyó Ricardo, si ella se resiste, entonces mencionamos su confusión mental reciente y pedimos el apoyo de toda la familia para tomar la decisión por ella. ¿Pero qué evidencia tenemos de confusión mental?, preguntó Octavia. Inventaremos ejemplos, respondió Emanuela sin el menor remordimiento. Diremos que la encontramos varias veces hablando sola, que olvida dónde pone las llaves, que repite las mismas historias múltiples veces. Perfecto, concordó Ricardo. Y una vez que tengamos el control legal de sus finanzas, podremos vender la casa inmediatamente. El comprador que ya tenemos en mente puede cerrar la transacción en menos de 30 días. Mis manos temblaban mientras escuchaba cómo habían planificado no solamente robar mi patrimonio, sino también destruir mi reputación familiar para siempre. Si llevaban a cabo su plan, yo sería recordada como la anciana demente que perdió la razón y tuvo que ser internada por sus propios hijos. ¿Y después de la venta?, preguntó Octavia. Después de la venta, mamá estará segura en el hogar de ancianos. Nosotros tendremos $90,000 cada uno para invertir en nuestros propios futuros, y toda la familia pensará que somos los hijos más responsables y cariñosos del mundo, explicó Ricardo con una satisfacción repugnante. Lo mejor de todo, añadió Emanuela, es que podremos visitarla una vez al mes en el asilo para mantener las apariencias. Nadie podrá acusarnos de abandono o negligencia. En ese momento, comprendí que no estaba lidiando con hijos ingratos, sino con verdaderos depredadores que habían estado esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Habían estudiado mis vulnerabilidades, habían identificado mis debilidades emocionales y habían construido una trampa que parecía imposible de escapar. La conversación terminó con risas y abrazos, como si acabaran de planificar una sorpresa de cumpleaños en lugar de un robo familiar. Los escuché despedirse y salir de la casa, dejándome sola con el peso terrible de lo que había descubierto. Esa noche, no pude dormir ni un minuto. Caminé por toda la casa, observando cada rincón, cada mueble, cada fotografía que había coleccionado durante décadas. Esta casa no era solamente mi hogar, era el testimonio físico de toda una vida de trabajo, sacrificio y amor. Era el lugar donde Roberto y yo habíamos criado a nuestros hijos,
donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde él había dado sus últimos pasos antes de salir hacia su muerte. Pero más que eso, esta casa representaba mi independencia, mi seguridad, mi dignidad como mujer que había construido algo valioso con sus propias manos. Si permitía que me la quitaran, no solamente perdería mi patrimonio, sino también mi identidad, mi autoestima y mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Por primera vez en 67 años, sentí una ira pura y cristalina corriendo por mis venas. No era la tristeza de una víctima, sino la furia de una mujer que finalmente había despertado. Al amanecer del viernes, ya no podía soportar el peso de la traición sola. Necesitaba hablar con alguien, pero sabía que no podía confiar en ningún miembro de mi familia. Después de escuchar las conversaciones de mis hijos, comprendí que había estado viviendo en una burbuja de ingenuidad, creyendo que las personas que me rodeaban me amaban cuando en realidad solo estaban esperando el momento perfecto para aprovecharse de mí. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Regina Franco, mi vecina de toda la vida. Regina había sido la única persona que nunca me había juzgado por casarme con Roberto, la única que había celebrado genuinamente mis pequeños logros y la única que siempre me había tratado como una igual, independientemente de mi situación económica. Regina, soy Leonor, dije con voz quebrada cuando ella contestó. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedo ir a tu casa? Por supuesto, querida, respondió Regina inmediatamente, detectando la desesperación en mi voz. Ven ahora mismo. Prepararé café y podremos hablar de lo que necesites. Caminé las 2 cuadras hasta la casa de Regina sintiéndome como una fugitiva en mi propio barrio. Cada paso me recordaba los años que había vivido ahí, las tardes que había pasado conversando con los vecinos, las mañanas que había caminado hacia el mercado sintiéndome segura y en paz. Ahora todo parecía diferente, como si el mundo entero hubiera cambiado de color. Regina me recibió con un abrazo inmediato. Era una mujer de 70 años, viuda como yo, pero con una energía y determinación que siempre había admirado. Había criado sola a 4 hijos después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo, y había construido una pequeña empresa de catering que le permitía vivir cómodamente. Leonor, estás pálida como un fantasma, dijo Regina mientras me guiaba hacia su cocina. ¿Qué ha pasado? Me derrumbé completamente. Entre lágrimas y sollozos entrecortados, le conté todo lo que había escuchado en los últimos 2 días. Le expliqué el plan de la intervención pública, la conspiración para vender mi casa, los cálculos fríos sobre el costo del asilo, y la estrategia para declararme mentalmente incompetente si me resistía. Regina escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión cambiaba de preocupación a indignación absoluta. Cuando terminé de hablar, ella se quedó callada durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición que acababa de describir. Leonor, dijo finalmente, lo que me estás contando no es solamente ingratitud filial. Es un plan criminal para robarte tu patrimonio y encerrarte contra tu voluntad. Pero Regina, susurré, ¿y si ellos tienen razón? ¿Y si realmente soy una anciana inútil que no puede cuidarse sola? ¿Y si mi vida realmente ha sido un fracaso como ellos dicen? Regina se levantó de su silla con una fuerza que me sorprendió y me tomó de las manos. Leonor Rivas, escúchame muy bien. Tú trabajaste durante 40 años para mantener a tu familia. Compraste y pagaste completamente una casa con tu propio esfuerzo. Criaste 2 hijos que pudieron estudiar carreras universitarias gracias a tu sacrificio. Te jubilaste con dignidad y tienes ahorros suficientes para vivir independientemente. ¿Cómo diablos puede ser eso un fracaso? Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Durante tantos años había permitido que otros definieran mi valor, que había perdido la perspectiva sobre mis propios logros. Pero ellos dicen que nunca llegué a nada importante, murmuré. ¿Importante según quién?, replicó Regina con ferocidad. ¿Según los hermanos que heredaron el dinero de sus padres y nunca tuvieron que luchar por nada? ¿Según los hijos que pudieron estudiar porque tú trabajabas turnos dobles? Leonor, tú construiste todo desde cero. Eso es más admirable que cualquier título universitario o trabajo corporativo. Regina tenía razón, pero el dolor emocional era tan profundo que me costaba aceptar su perspectiva. ¿Pero qué puedo hacer ahora?, pregunté desesperada. El domingo van a humillarme delante de toda la familia. Van a hacerme firmar papeles que no entiendo. Van a declararme incompetente mentalmente si me resisto. No, no lo van a hacer,
dijo Regina con una determinación que nunca había visto en ella. Porque tú no vas a estar ahí para que puedan humillarte. ¿Qué quieres decir? Regina se levantó y comenzó a caminar por la cocina, como si estuviera formulando un plan en tiempo real. Leonor, ellos están contando con tu presencia para ejecutar su plan. Esperan que estés ahí, vulnerable y rodeada de familiares, sin posibilidad de escapar. Pero ¿qué pasaría si simplemente no aparecieras? La idea me resultaba inconcebible. No puedo faltar al Día de las Madres. Toda la familia estará esperándome. ¿Qué van a pensar? Van a pensar que finalmente tomaste control de tu propia vida, respondió Regina. Leonor, durante 67 años has vivido tratando de complacer a personas que nunca te han valorado. ¿No crees que es hora de empezar a vivir para ti misma? Sus palabras resonaron en mi corazón de una manera que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Por primera vez en décadas, alguien me estaba sugiriendo que yo tenía derecho a tomar decisiones radicales sobre mi propia vida. ¿Pero a dónde podría ir?, pregunté tímidamente. A cualquier lugar donde seas tratada con respeto, respondió Regina inmediatamente. Tienes $25,000 ahorrados y una pensión mensual de $900. Eso es suficiente para vivir dignamente en muchos lugares. Podrías rentar un apartamento pequeño, podrías mudarte a otra ciudad, podrías incluso viajar y conocer el mundo que nunca pudiste explorar porque estabas demasiado ocupada sacrificándote por otros. La posibilidad de una vida diferente comenzó a tomar forma en mi mente. Durante años había asumido que mi futuro estaba limitado a esta casa, a esta familia, a esta rutina predecible. Nunca había considerado que a los 67 años todavía tenía opciones, todavía tenía la libertad de reinventar mi existencia. Pero ¿no sería egoísta abandonar a mi familia?, pregunté, sintiendo el peso de décadas de condicionamiento social. Regina me miró con una mezcla de compasión y frustración. Leonor, tu familia está planeando abandonarte a ti. Están planeando encerrarte en un asilo contra tu voluntad y robarte todo lo que has trabajado para conseguir. ¿Cómo puedes ser egoísta protegerte de eso? Tenía razón, pero romper con patrones de comportamiento que había seguido durante toda mi vida era terrifyingly difficult. No sé si tengo el valor para hacer algo tan drástico. El valor no es la ausencia de miedo, dijo Regina sabiamente. El valor es actuar correctamente a pesar del miedo. Y lo correcto, en este momento, es protegerte de personas que quieren hacerte daño. Pasamos el resto de la mañana hablando sobre posibilidades concretas. Regina me ayudó a investigar opciones de vivienda en otras ciudades, a calcular mis recursos financieros reales, y a considerar qué pasos prácticos tendría que dar si decidía desaparecer antes del domingo. Hay algo más que debes considerar, dijo Regina hacia el final de nuestra conversación. Si permites que te humillen públicamente el domingo, si firmas esos papeles bajo presión, será casi imposible revertir el daño. Pero si tomas control de la situación ahora, si demuestras que no eres la anciana indefensa que ellos creen que eres, entonces mantienes tu poder y tu dignidad intactos. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. No tenía que ser víctima de las circunstancias. No tenía que aceptar pasivamente el destino que otros habían planeado para mí. Todavía tenía opciones, todavía tenía poder, todavía tenía la posibilidad de escribir el final de mi propia historia. Regina, dije finalmente, creo que tienes razón. Creo que es hora de que empiece a vivir para mí misma. Ella sonrió por primera vez en toda la mañana. Leonor, tienes 67 años, no 167. Tu vida no ha terminado, está apenas comenzando a ser auténtica. Regresé a mi casa esa tarde con una perspectiva completamente diferente. Por primera vez, caminé por mis habitaciones no como una víctima esperando ser despojada, sino como una mujer considerando sus opciones. Tenía 2 días para decidir si quería ser la protagonista o la víctima de mi propia historia. El sábado amaneció con una claridad mental que no había sentido en años. Después de mi conversación con Regina, había tomado una decisión que me llenaba de terror y emoción a partes iguales. No iba a ser la víctima indefensa que mis hijos esperaban humillar al día siguiente. Iba a tomar control absoluto de mi vida, de mi patrimonio y de mi futuro. Me levanté a las 5 de la mañana y comencé a ejecutar un plan que había estado formulando durante toda la noche. Primero, necesitaba asegurar mis finanzas. Caminé hasta el banco tan pronto como abrió y retiré $15,000 en efectivo de mis ahorros,
dejando 10,000 en la cuenta para mantener las apariencias normales durante algunos días más. ¿Necesita ayuda con algo específico, señora Rivas?, preguntó la cajera, extrañada por la cantidad inusual que estaba retirando. Estoy considerando algunas inversiones, mentí suavemente. Quiero tener el dinero disponible para cuando llegue el momento adecuado. El peso del dinero en mi bolsa me daba una sensación de poder que no había experimentado jamás. Por primera vez en mi vida, tenía recursos financieros significativos bajo mi completo control, sin necesidad de consultar con nadie, sin tener que justificar mis decisiones ante ningún familiar. Mi siguiente parada fue la oficina de un abogado que había encontrado en las páginas amarillas. No podía arriesgarme a usar el mismo abogado que mis hijos habían contratado para su conspiración. Necesitaba protección legal independiente. Buenas tardes, señora Rivas. Me saludó el licenciado Adrián Espinosa, un hombre de unos 50 años con una expresión seria pero amable. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué mi situación sin entrar en detalles emocionales dramáticos. Le conté que había descubierto que mis hijos planeaban presionarme para vender mi casa e internarme en un asilo contra mi voluntad, y que necesitaba protección legal para mis bienes. Lo que me está describiendo son técnicas de abuso financiero hacia adultos mayores, explicó el abogado con gravedad. Lamentablemente, es más común de lo que la gente imagina. Los perpetradores suelen ser familiares cercanos que aprovechan la confianza y dependencia emocional de las víctimas. ¿Qué puedo hacer para protegerme?, pregunté directamente. Hay varias opciones, respondió, tomando notas mientras hablaba. Podemos crear un fideicomiso irrevocable para su propiedad, establecer poderes legales específicos que limiten quién puede tomar decisiones en su nombre, y documentar oficialmente su competencia mental actual para prevenir futuras declaraciones de incapacidad. El proceso tomó 3 horas, pero al final tenía documentos legales que protegían mi casa de cualquier venta forzada y que establecían claramente mi capacidad mental completa. El costo fue de $2,000, pero era la mejor inversión que había hecho en años. Señora Rivas, me dijo el abogado antes de despedirme, usted ha tomado decisiones muy inteligentes hoy. Muchas personas en su situación no actúan hasta que es demasiado tarde. Regresé a casa sintiéndome como una mujer completamente diferente. Ya no era la Leonor vulnerable que había descubierto la traición 3 días atrás. Era una Leonor que había tomado medidas concretas para protegerse, que había asegurado su futuro financiero y que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Pero mi plan apenas había comenzado. Durante el resto de la tarde, comencé a preparar algo que mis hijos jamás esperarían. En lugar de esperar pasivamente a ser emboscada al día siguiente, yo iba a crear mi propia sorpresa. Saqué papel de carta elegante y comencé a escribir cartas personalizadas para cada miembro de mi familia extensa. No eran cartas de despedida dramáticas, sino mensajes cuidadosamente elaborados que revelaban la verdad sobre lo que realmente había construido en mi vida. Querido hermano Abelardo, escribí en la primera carta, durante años he escuchado comentarios sobre mi vida simple y mis logros limitados. Quiero que sepas que compré mi casa por $25,000 hace 30 años y ahora vale más de $200,000. La pagué completamente con mi trabajo como cocinera de escuela, sin pedir prestado ni un centavo a nadie. También tengo $25,000 en ahorros que acumulé viviendo con menos de $800 mensuales durante años. Tal vez mi vida no sea glamorosa según tus estándares, pero construí seguridad económica con trabajo honesto y sacrificio personal. La carta continuaba explicando específicamente cómo había financiado la educación de mis hijos, cuánto había invertido en sus oportunidades, y cómo había logrado estabilidad financiera sin ayuda de nadie. No era una carta amarga, sino una presentación fría y factual de mis verdaderos logros. Escribí cartas similares para cada tío, primo y familiar que estaría presente al día siguiente. En cada una, incluía detalles específicos sobre mis contribuciones financieras a la familia, mis sacrificios personales y mis logros económicos reales. Quería que todos supieran exactamente quién era Leonor Rivas antes de escuchar las mentiras que mis hijos planeaban contar sobre mi supuesta incapacidad mental. Para la carta dirigida a mis hijos, adopté un tono completamente diferente. Era directa, sin emociones, y devastadoramente clara. Ricardo y Emanuela, escribí, sé sobre su plan para humillarme públicamente mañana. Sé sobre los documentos legales que han preparado. Sé sobre los cálculos que han hecho del valor de mi casa. Sé sobre su estrategia para declararme mentalmente incompetente si me resisto.
También sé que han mentido a toda la familia sobre mi supuesta confusión mental para justificar sus acciones. La carta continuaba explicando que había tomado medidas legales para proteger mi patrimonio, que había documentado oficialmente mi competencia mental y que había decidido tomar control completo de mi futuro. Les informaba que no estaría presente en la celebración del Día de las Madres y que no deberían esperarme de regreso. Durante 67 años viví buscando su amor y aprobación, concluía la carta. Ahora comprendo que algunas personas son incapaces de amar genuinamente. No es mi responsabilidad cambiarlos, pero sí es mi responsabilidad protegerme de ustedes. El paso siguiente de mi plan era el más aterrador, pero también el más liberador. Llamé a una agencia de viajes y reservé un boleto de autobús hacia una ciudad costera a 6 horas de distancia, donde nunca había estado pero que siempre había querido conocer. El viaje costaba $120 y salía el domingo a las 10 de la mañana, exactamente cuando mis hijos esperarían que estuviera preparándome para recibir a la familia. También reservé una habitación de hotel para una semana en esa ciudad costera. No era un hotel lujoso, pero era limpio, seguro, y costaba $60 por noche. Tendría tiempo suficiente para explorar la zona, decidir si quería quedarme permanentemente y considerar mis opciones a largo plazo. Esa noche, mientras empacaba una pequeña bolsa de viaje, sentí una mezcla extraña de tristeza y emoción. Estaba dejando atrás la única vida que había conocido, pero también estaba escapando de una situación que me habría destruido emocional y financieramente. Caminé por toda la casa, despidiéndome silenciosamente de los recuerdos buenos que había creado ahí. La mesa donde Roberto y yo habíamos desayunado durante 20 años. La habitación donde había cosido ropa para mis hijos durante noches enteras. El jardín donde había cultivado vegetales para ahorrar dinero en comestibles. Pero también me despedía de los recuerdos dolorosos. Las noches que había llorado porque mis hijos se avergonzaban de mi trabajo. Las reuniones familiares donde me sentía invisible e insignificante. Los comentarios condescendientes que había soportado durante décadas. A las 11 de la noche, coloqué todas las cartas sobre la mesa del comedor, donde serían fácilmente visibles cuando mis hijos llegaran al día siguiente. También dejé las llaves de la casa sobre las cartas, junto con una nota adicional que explicaba que había cambiado todas las cerraduras y que el acceso a la propiedad estaría restringido hasta nuevo aviso. Mi plan final incluía un elemento que sabía que los devastaría completamente. Durante años, mis hijos habían asumido que yo dependía emocionalmente de ellos, que no tenía amigos reales, que no tenía vida social fuera de la familia. Pero habían estado equivocados. Llamé a Regina y a otras 3 vecinas que habían sido genuinamente amables conmigo durante años. Les expliqué que iba a ausentarme por tiempo indefinido y les pedí que, si alguien preguntaba por mí, simplemente dijeran que había decidido tomar vacaciones bien merecidas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Leonor?, preguntó Regina con preocupación maternal. Regina, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Durante 67 años viví para otros. Es hora de que viva para mí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en una semana. Al amanecer del domingo, me desperté no con ansiedad, sino con anticipación. En pocas horas estaría en un autobús hacia una nueva vida, mientras mis hijos descubrían que la anciana indefensa que planeaban explotar había resultado ser mucho más inteligente y determinada de lo que jamás imaginaron. A las 8 de la mañana, tomé mi pequeña bolsa de viaje, cerré la puerta de mi casa y caminé hacia la estación de autobuses sin mirar atrás. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar. El autobús había estado en movimiento durante apenas 2 horas cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Desde mi asiento junto a la ventana, observé el nombre de Ricardo aparecer en la pantalla una y otra vez. No contesté. Quería que sintieran exactamente la misma desesperación que yo había sentido cuando descubrí su traición. A las 12 del mediodía, cuando seguramente habían encontrado las cartas y comprendido que su plan había fracasado completamente, las llamadas se volvieron frenéticas. Ricardo, Emanuela, Octavia, y números que no reconocía pero que asumí eran de otros familiares. Mi teléfono no dejaba de vibrar, pero yo permanecía en silencio, disfrutando del paisaje que pasaba por la ventana. Finalmente, a la 1 de la tarde, decidí contestar. Era el momento perfecto para ejecutar la parte más satisfactoria de mi plan. «Mamá, ¿dónde diablos estás?», gritó Ricardo con una desesperación que jamás había escuchado en su voz.
Toda la familia está aquí esperándote. Tío Abelardo, tío César, todos vinieron especialmente para verte. Hola, Ricardo, respondí con una calma glacial que sabía lo desarmaría completamente. ¿Qué tal tu Día de las Madres? Están disfrutando de su pequeña reunión familiar. Mamá, esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Necesitas venir a casa inmediatamente. ¿Para qué? Pregunté con inocencia fingida. ¿Para su intervención planeada? ¿Para firmar los papeles del abogado que contrataste? ¿Para escuchar cómo toda la familia decide que debo ser declarada mentalmente incompetente? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Podía imaginar a Ricardo, con el rostro pálido, comprendiendo que su plan secreto había sido descubierto completamente. Mamá, yo, nosotros, balbuceó, completamente desarmado. ¿Qué pasa, hijo? Interrumpí con sarcasmo venenoso. ¿El gato te comió la lengua? Hace 3 días eras muy elocuente explicándole a Emanuela cómo planeabas humillarme públicamente y robar mi casa. Tú no entiendes, gritó Ricardo, recuperando algo de compostura. Nosotros estamos preocupados por tu seguridad. Una mujer de tu edad no puede vivir sola. ¿Mi seguridad? Me reí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ricardo, ayer firmé documentos legales que protegen mi propiedad de cualquier venta forzada. También obtuve certificación médica que documenta mi competencia mental completa. Tu plan de robarme ya no es posible, legalmente hablando. Otro silencio. Luego escuché voces de fondo, probablemente Emanuela y otros familiares preguntando qué estaba pasando. Mamá, dijo Ricardo, cambiando su tono a algo más manipulativo, ven a casa. Podemos hablar de esto como adultos. Si hay algún malentendido, podemos resolverlo. Malentendido, repetí. Ricardo, escuché cada palabra de su conversación sobre el hogar de ancianos que cuesta $1,800 mensuales. Escuché sus cálculos sobre cómo dividir los $90,000 que cada uno recibiría de la venta de mi casa. Escuché cómo planeaban inventar evidencia de mi supuesta demencia si me resistía. ¿Qué parte de eso fue un malentendido? Danos la dirección donde estás, exigió Ricardo, perdiendo todo control. Iremos a recogerte ahora mismo. No, respondí simplemente. Y antes de que pregunten, no voy a decirles dónde estoy. No voy a regresar hoy, ni mañana, ni la próxima semana. Tal vez nunca regrese. Mamá, no puedes hacer esto, gritó Emanuela, quien aparentemente había tomado el teléfono. Toda la familia está preocupada. Tío Abelardo y tío César están aquí preguntando qué te pasó. Qué perfecto, respondí, porque tengo algunas cosas que decirle a tío Abelardo y tío César. Escuché ruidos de fondo mientras Emanuela pasaba el teléfono a otros familiares. Finalmente, la voz de mi hermano Abelardo llegó a través de la línea. Leonor, soy Abelardo. ¿Qué está pasando aquí? Los niños dicen que has desaparecido y que dejaste cartas extrañas. Hola, Abelardo, dije con una tranquilidad que sabía lo confundiría. ¿Ya leíste mi carta? Sí, la leí, pero no entiendo qué tiene que ver tu situación financiera con... Tiene que ver con todo, lo interrumpí. Durante 30 años ustedes me han tratado como la hermana fracasada, la que nunca llegó a nada importante. Pero resulta que mientras ustedes heredaban el dinero de papá y mamá, yo construí mi patrimonio con trabajo honesto. Mi casa vale más de $200,000, tengo 25,000 en ahorros, y no le debo ni un centavo a nadie. Leonor, nadie está cuestionando tus logros, comenzó Abelardo débilmente. ¿En serio? Lo interrumpí. Porque durante años he escuchado comentarios sobre mi vida simple y mis expectativas limitadas. He escuchado comparaciones constantes con las esposas de ustedes y sus trabajos profesionales. He sido tratada como la pariente pobre que debe estar agradecida por ser incluida en las reuniones familiares. Leonor, creo que estás exagerando. Exagerando. Mi voz se endureció. Abelardo, tus hijos planearon humillarme públicamente hoy para forzarme a firmar documentos legales. Planearon declararme mentalmente incompetente si me resistía. Y tú estabas aquí, listo para ser testigo de mi supuesta intervención por mi propio bien. Eso también es exageración.
El silencio al otro lado de la línea me confirmó que había dado en el blanco. Ahora quiero que me pases el teléfono a César. Continué. Después de algunos segundos, la voz de mi hermano menor llegó a través de la línea. Leonor, soy César. Mira, creo que hay algunos malentendidos aquí. César, lo interrumpí inmediatamente. ¿Cuánto dinero heredaste cuando murieron papá y mamá? ¿Qué tiene que ver eso con? Responde la pregunta. Aproximadamente $120,000, admitió reluctantemente. ¿Y cuánto heredé yo? Tú recibiste menos porque ya estabas casada cuando ellos murieron. Recibí $5,000, declaré claramente. $5,000 versus $120,000 para cada uno de ustedes. Sin embargo, hoy mi patrimonio total es comparable al de ustedes, construido enteramente con mi propio trabajo. ¿Eso te parece el logro de una fracasada? César no respondió. Quiero que le devuelvas el teléfono a Ricardo, ordené. Cuando la voz de mi hijo mayor regresó a la línea, sonaba completamente derrotada. Mamá, por favor, ven a casa. Podemos arreglar esto. Ricardo, dije con una firmeza que venía desde lo más profundo de mi ser, voy a explicarte exactamente lo que va a pasar ahora. No voy a regresar a esa casa hoy, ni mañana, ni cuando ustedes lo decidan. Voy a tomar control completo de mi vida por primera vez en 67 años. ¿Pero dónde vas a vivir?, preguntó con desesperación. Esa ya no es su preocupación, respondí fríamente. Tal vez me mude a la playa. Tal vez viaje por el país. Tal vez alquile un apartamento en otra ciudad. Lo que haga con mi vida y mi dinero es únicamente mi decisión. Mamá, no puedes abandonar tu familia, gritó Emanuela desde el fondo. ¿Mi familia?, me reí amargamente. Emanuela, mi familia me abandonó hace años cuando decidieron que mi único valor era proporcionarles una herencia anticipada. Ustedes no me perdieron hoy. Me perdieron el día que empezaron a planear robarme. No queríamos robarte, gritó Ricardo. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras segura. Segura en un asilo que cuesta $1,800 mensuales mientras ustedes dividen $90,000 cada uno, repliqué. Ricardo, yo no nací ayer. Sé exactamente lo que planeaban hacer. La conversación continuó durante otros 20 minutos, con mis hijos y hermanos alternando entre súplicas desesperadas, amenazas veladas e intentos de manipulación emocional. Pero yo permanecí firme en mi posición. Finalmente, cuando estaba lista para terminar la llamada, dije las palabras que sabía los perseguirían para siempre. Durante toda mi vida busqué su amor y aprobación. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi felicidad para asegurarme de que ustedes tuvieran mejores oportunidades que yo. Pero ahora comprendo que algunas personas son incapaces de amar genuinamente. No es mi responsabilidad seguir intentando ganar algo que ustedes nunca fueron capaces de dar. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. El autobús seguía avanzando hacia mi nueva vida, y por primera vez en décadas, me sentía completamente libre. Mientras mi autobús se alejaba hacia la costa, en mi casa se desarrollaba exactamente el caos que había anticipado. Según me contó Regina días después, cuando finalmente encendí mi teléfono, el espectáculo había sido aún más devastador de lo que había esperado. La reunión familiar que mis hijos habían organizado para humillarme se convirtió en su propia pesadilla pública. Cuando los invitados llegaron a las 2 de la tarde y encontraron la casa cerrada con llave, Ricardo y Emanuela tuvieron que explicar mi ausencia mientras intentaban mantener la compostura. Al principio, me contó Regina, tu hijo Ricardo le dijo a todos que había salido a hacer algunos mandados de última hora y que regresarías pronto. Pero cuando encontraron las cartas en la mesa del comedor, todo cambió dramáticamente. Según Regina, quien había observado desde su ventana, la primera persona en leer una de mis cartas fue mi cuñada Leticia, la esposa de César. Su expresión había cambiado inmediatamente de confusión a horror absoluto mientras leía los detalles de mis verdaderos logros financieros y los planes secretos de mis hijos. César, había gritado Leticia, agitando la carta en el aire. Necesitas leer esto inmediatamente. Leonor sabe sobre el plan para meterla en un asilo. La conmoción se extendió rápidamente cuando cada familiar leyó su carta personalizada. Mis tíos, primos y hermanos descubrieron simultáneamente que la hermana fracasada que habían condescendido durante años tenía un patrimonio más sólido que varios de ellos,
y que había financiado silenciosamente muchas oportunidades familiares sin recibir reconocimiento. Pero el momento más devastador llegó cuando mi hermano Abelardo leyó en voz alta los fragmentos más damning de la carta dirigida a mis hijos. Las palabras que había escrito sobre los cálculos fríos de $90,000 cada uno, sobre el costo mensual del asilo, y sobre los planes para declararme mentalmente incompetente resonaron en la sala como acusaciones judiciales. «¿Esto es verdad?», había demandado Abelardo, mirando directamente a Ricardo con una furia que mis vecinos podían escuchar desde la calle. Realmente planearon humillar a su madre públicamente para robarle su casa. Ricardo había intentado negar todo, pero Emanuela, bajo la presión del momento, había comenzado a quebrarse. «No era robo», había gritado defensivamente. «Era por su propio bien. Ella no puede cuidarse sola». «Su propio bien», había replicado mi prima Ivete con indignación. «Emanuela, tu madre acaba de demostrar que es más independiente y financieramente estable que la mayoría de nosotros. ¿Qué clase de hija planea una traición así?». La situación había empeorado cuando mi cuñada Octavia, la esposa de Ricardo, había intentado defender el plan con argumentos que solamente cavaron un hoyo más profundo para ellos. «Ustedes no entienden la responsabilidad que tenemos», había exclamado Octavia. «Somos sus hijos. Es nuestro deber tomar decisiones por ella cuando sea necesario. Decisiones como vender su casa y dividir el dinero entre ustedes», había respondido mi tío Gilberto con sarcasmo cortante. «Eso no es cuidado filial, eso es fraude familiar». Según Regina, el punto de quiebre había llegado cuando mi prima Julieta había encontrado los documentos legales que Ricardo había preparado para forzarme a firmar. Los papeles estaban en su automóvil, y cuando los trajo para que todos los vieran, la evidencia de la conspiración se volvió innegable. «Miren esto», había gritado Julieta, leyendo los documentos. «Aquí están los papeles de transferencia de propiedad. Y aquí está la evaluación secreta que contrataron. La casa vale $220,000, no los $150,000 que le iban a decir a Leonor». La revelación de que mis hijos habían planeado no solamente robar mi casa, sino también estafar $50,000 adicionales ocultando el valor real de la propiedad, había sido la gota que derramó el vaso para toda la familia. «Son unos criminales», había gritado mi prima Regina Franco, sin relación con mi vecina Regina. «No hay diferencia entre lo que planearon hacer y lo que hacen los estafadores profesionales». Pero el momento más humillante para mis hijos había llegado cuando varios familiares comenzaron a recordar públicamente todas las ocasiones en que yo había contribuido financieramente a eventos familiares sin recibir reconocimiento. «Leonor pagó la mitad del costo de la boda de Emanuela», había declarado mi tía Leticia. «Me acuerdo perfectamente porque yo ayudé a organizar las finanzas. Ella contribuyó con $3,000 cuando ustedes dijeron que no tenían suficiente dinero. Y pagó la reparación del automóvil de Ricardo cuando él estaba en la universidad», había agregado mi primo Abelardo Franco. $1,500 que nunca le devolvieron. «Y todas las veces que llevaba regalos caros para los cumpleaños de sus nietos», había continuado mi cuñada Ivete. «Juguetes de $200 y $300 mientras ella usaba la misma ropa durante años». Cada revelación había sido como una bofetada pública para Ricardo y Emanuela, quienes habían dado cuenta de que su plan de presentarme como una anciana dependiente y problemática se había convertido en su propia exposición como hijos ingratos y potencialmente criminales. La gota final había sido cuando mi hermano César, después de leer completamente su carta personalizada, había hecho una declaración que devastó cualquier remaining credibilidad que mis hijos pudieran haber tenido. «Durante años», había dicho César con voz temblorosa, «hemos tratado a Leonor como si fuera la hermana que no logró nada en la vida. Pero resulta que con $5,000 de herencia, ella construyó un patrimonio que rivalizará con el nuestro. Mientras nosotros heredamos $120,000 cada uno y simplemente los invertimos, ella trabajó desde cero y logró seguridad financiera completa. ¿Y cómo le pagamos? Permitiendo que sus propios hijos planeen robarle todo lo que construyó». El grupo había decidido unánimemente que Ricardo y Emanuela debían disculparse públicamente y renunciar a cualquier clam sobre mi propiedad. Pero para ese momento, mis hijos habían perdido toda credibilidad familiar. «No sabemos dónde está», había llorado Emanuela. «Se fue sin decirnos a dónde. No responde nuestras llamadas». «Bueno», había respondido mi prima Julieta con satisfacción evidente. «Después de lo que planearon hacerle, tienen suerte de que solamente haya desaparecido.
Yo habría llamado a la policía. La reunión había terminado con la familia completa tomando partido contra mis hijos. Varios parientes habían expresado que querían contactarme directamente para disculparse por años de condescendencia y para ofrecer su apoyo en cualquier decisión que decidiera tomar sobre mi futuro. Tu hijo Ricardo se veía como si hubiera envejecido 10 años en una tarde, me contó Regina con una satisfacción evidente. Y Emanuela estaba llorando de una manera que jamás había visto. Octavia intentaba defender a su esposo, pero nadie le prestaba atención. El aspecto más satisfactorio de toda la situación era que mis hijos habían logrado exactamente lo opuesto de lo que habían planeado. En lugar de humillarme y forzarme a someterme a su control, habían expuesto su propia naturaleza manipulativa y codiciosa delante de toda la familia extensa. ¿Y qué pasó con la casa?, le pregunté a Regina durante nuestra conversación telefónica. Está completamente cerrada, respondió. Tus hijos intentaron entrar el lunes, pero las cerraduras nuevas que instalaste los detuvieron. Ricardo estuvo golpeando la puerta durante media hora, gritando que tenía derecho legal a entrar, pero los documentos que firmaste protegen la propiedad. ¿Han intentado contactar al abogado que contrataron para su plan original? Sí, se rió Regina. Pero cuando el abogado se enteró de que tú ya habías contratado representación legal independiente y que toda la familia conocía sobre la conspiración, les dijo que ya no podía representarlos. Aparentemente, el caso se había vuelto demasiado complicado y potencialmente criminal para su práctica. La ironía perfecta era que mis hijos, que habían planeado usar la presión familiar para forzarme a someterme, ahora enfrentaban esa misma presión familiar pero dirigida contra ellos. Su plan maestro se había convertido en su propia destrucción social. Leonor, me dijo Regina al final de nuestra conversación, toda la familia está preguntando cómo pueden contactarte. Quieren disculparse y mostrar su apoyo. Diles que estoy bien, respondí. Diles que por primera vez en años, estoy genuinamente feliz. Y diles que cuando esté lista para tener contacto con la familia otra vez, yo los contactaré a ellos. Esa noche, en mi habitación de hotel frente al océano, reflexioné sobre la justicia poética de la situación. Mis hijos habían pasado semanas planeando mi humillación pública, pero habían terminado humillándose a sí mismos de una manera que tardarían años en superar. Finalmente había logrado algo que había buscado durante toda mi vida, el respeto genuino de mi familia. Pero la ironía era que había tenido que alejarme completamente de ellos para conseguirlo. La primera semana en Puerto Esperanza me transformó de maneras que jamás imaginé posibles. Este pequeño pueblo costero, con sus casas coloridas y su ritmo de vida pausado, se convirtió en el lugar donde finalmente descubrí quién era Leonor Rivas cuando no estaba definida por las expectativas y juicios de otros. Mi hotel, modesto pero limpio, estaba ubicado a apenas 2 cuadras de la playa principal. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y el aroma del café fresco que preparaba doña Octavia Fuentes, la propietaria del establecimiento. Era una mujer de 75 años que había manejado el hotel durante 30 años después de la muerte de su esposo. Señora Leonor, me dijo doña Octavia el tercer día de mi estancia, usted tiene una tristeza en los ojos que conozco bien. Yo también tuve que empezar de nuevo cuando perdí a mi Esteban. Le conté mi historia gradualmente, durante desayunos que se extendían por horas mientras observábamos el océano. Doña Octavia escuchaba sin juzgar, asintiendo ocasionalmente cuando reconocía experiencias similares en su propia vida. ¿Sabe qué es lo más liberador de empezar de nuevo a nuestra edad?, me preguntó una mañana. Que ya no tenemos tiempo para desperdiciar en personas que no nos valoran. A los 70 años, cada día es precioso. No podemos permitirnos gastarlo en relaciones tóxicas. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante 67 años había operado bajo la creencia de que el amor familiar era incondicional y que mi responsabilidad era mantener esas relaciones sin importar el costo personal. Pero doña Octavia me ayudó a comprender que el verdadero amor requiere respeto mutuo. Durante mis paseos matutinos por la playa, conocí a otros residentes del pueblo que gradualmente se convirtieron en una nueva forma de familia. Don César Enríquez, un pescador jubilado de 80 años, me enseñó sobre las mareas y los mejores lugares para encontrar conchas marinas. Su esposa, doña Regina Enríquez, me invitó a participar en el círculo de tejido que se reunía todas las tardes en la plaza principal. Aquí nadie pregunta sobre tu pasado a menos que quieras compartirlo, me explicó doña Regina. Lo que importa es quién eres hoy y cómo tratas a las personas que te rodean.
Esta filosofía de vida me resultaba revolucionaria. En mi familia de origen, tu valor estaba determinado por tus logros profesionales, tu estatus económico y tu capacidad de cumplir expectativas predeterminadas. Pero en Puerto Esperanza, el valor de una persona se medía por su amabilidad, su contribución a la comunidad y su autenticidad. Al final de mi primera semana, había tomado una decisión que me aterrorizaba y me emocionaba en igual medida. Quería quedarme en Puerto Esperanza permanentemente. No como una turista escapando de sus problemas, sino como una residente que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Contacté a un agente inmobiliario local, el licenciado Adrián Espinosa, sin relación con el abogado que había consultado en mi ciudad natal. Me mostró varias propiedades pequeñas pero encantadoras que podría comprar con mis ahorros. Esta casa, me dijo, mostrándome una propiedad de 2 habitaciones a 3 cuadras de la playa, pertenecía a una maestra jubilada que se mudó con su hija a la capital. Cuesta $35,000, pero está en excelente condición y tiene un jardín perfecto para cultivar vegetales. La casa era perfecta. Tenía una cocina luminosa con ventanas que daban al jardín, una sala acogedora con espacio suficiente para recibir visitas, y un dormitorio principal con vista parcial al océano. Pero más importante que la casa misma era lo que representaba, la posibilidad de crear una vida auténtica basada en mis propias elecciones. «¿Puedo preguntarle algo personal?», me dijo el licenciado Espinosa después de que expresé mi interés serio en comprar la propiedad. ¿Está huyendo de algo o acercándose hacia algo? Su pregunta me tomó desprevenida, pero después de reflexionar, respondí honestamente. Creo que estoy haciendo ambas cosas. Estoy alejándome de personas que me lastimaron, pero también estoy acercándome hacia la vida que siempre quise pero nunca me permití tener. Esa es la mejor razón para mudarse que he escuchado en años, sonrió. Las personas que vienen aquí huyendo únicamente de problemas, generalmente no encuentran la paz que buscan. Pero las personas que vienen buscando algo nuevo, ellas encuentran exactamente lo que necesitan. Durante los trámites de compra, que tomaron 2 semanas adicionales, establecí rutinas que me llenaban de alegría genuina. Cada mañana caminaba por la playa durante 1 hora, recolectando conchas y observando a los pescadores preparar sus botes. Después desayunaba en el pequeño café del pueblo, donde gradualmente me convertí en una regular conocida y querida. Las tardes las pasaba en el círculo de tejido con doña Regina y otras mujeres del pueblo. Estas mujeres, que habían vivido vidas similares a la mía, me enseñaron que la maternidad exitosa no se mide por la gratitud eterna de los hijos, sino por la capacidad de criarlos para ser adultos independientes y moralmente rectos. Mi hijo mayor no me habla desde hace 5 años. Me confió una tarde doña Leticia Fuentes, una viuda de 65 años. Está enojado porque no le presté dinero para un negocio que sabía que fracasaría. Al principio me sentía culpable, pero ahora comprendo que fue la decisión correcta. Le enseñé a ser responsable al no rescatarlo de sus malas decisiones. Estas conversaciones me ayudaron a procesar mi propia situación sin el dramático emocional que había caracterizado mi vida anterior. Comprendí que mis hijos habían aprendido a verme como una fuente de recursos financieros porque yo había establecido ese patrón durante años. Al negarme a continuar siendo víctima de su manipulación, les estaba enseñando una lección valiosa sobre respeto y consecuencias. 3 semanas después de mi llegada a Puerto Esperanza, finalmente encendí mi teléfono para revisar los mensajes acumulados. Tenía 43 llamadas perdidas de Ricardo, 37 de Emanuela, y docenas de mensajes de texto que alternaban entre súplicas desesperadas, amenazas veladas e intentos de manipulación emocional. «Mamá, por favor regresa. Te necesitamos», decía un mensaje de Emanuela. «Si no regresas pronto, vamos a tener que reportarte como persona desaparecida», amenazaba un mensaje de Ricardo. «Toda la familia está preocupada por ti. Por favor, al menos dinos que estás bien», suplicaba otro mensaje de Emanuela. Pero entre todos esos mensajes desesperados, había uno diferente. Era de mi hermano César, y su tono era completamente distinto a los dramáticos mensajes de mis hijos. «Leonor», decía el mensaje, «después de leer tu carta y reflexionar sobre los eventos del Día de las Madres, me doy cuenta de que toda la familia te debe una disculpa profunda. Hemos sido condescendientes contigo durante años, y tus hijos cruzaron una línea que es imperdonable. Cuando estés lista para hablar, me gustaría tener la oportunidad de disculparme adecuadamente y de reconstruir nuestra relación como hermanos que se respetan mutuamente».
Este mensaje me emocionó profundamente, no porque buscara la aprobación de mi familia, sino porque representaba la posibilidad de relaciones auténticas basadas en respeto mutuo en lugar de dinámicas tóxicas de poder. Decidí responder únicamente a César. Hermano, estoy bien y segura. He encontrado un lugar donde soy valorada por quien soy, no por lo que puedo proporcionar a otros. Cuando esté lista para reconstruir relaciones familiares, te contactaré. Por ahora, necesito tiempo para sanar y crecer. No respondí a ninguno de los mensajes de mis hijos. Habían tenido semanas para reflexionar sobre sus acciones, y sus mensajes seguían enfocándose en sus propias necesidades y preocupaciones en lugar de reconocer el daño que me habían causado. Un mes después de mi llegada, firmé los papeles finales de compra de mi nueva casa. Con $35,000 de mis ahorros, me convertí en propietaria de un hogar que había elegido por primera vez en mi vida basándome únicamente en lo que me hacía feliz. La ceremonia de firma fue simple pero significativa. Doña Octavia y don César Enríquez vinieron como testigos, y después celebramos con una cena en el restaurante del pueblo. Por primera vez en décadas, me sentía rodeada de personas que genuinamente se alegraban por mi felicidad sin esperar nada a cambio. Leonor, me dijo doña Octavia durante la cena, en el mes que has estado aquí, has florecido como una planta que finalmente recibe la cantidad correcta de sol y agua. Es hermoso ver a alguien descubrir su verdadero ser a cualquier edad. Esa noche, en mi nueva casa, me senté en el jardín observando las estrellas y reflexionando sobre el journey extraordinario que había comenzado apenas 6 semanas atrás. Había empezado como una mujer de 67 años que se sentía invisible, desvalorizada y sin opciones. Ahora era una mujer independiente, respetada en su nueva comunidad, y dueña de su propio destino. Mis ahorros habían disminuido de $25,000 a $10,000 después de la compra de la casa, los gastos legales y los costos de mudanza. Pero mi pensión mensual de $900 era más que suficiente para vivir cómodamente en Puerto Esperanza, donde el costo de vida era significativamente menor que en mi ciudad natal. Más importante que la seguridad financiera era la paz emocional que había encontrado. No tenía que caminar en puntas de pie alrededor de familiares que me juzgaban constantemente. No tenía que justificar mis decisiones ante hijos que me veían como una carga. No tenía que pretender gratitud por migajas de afecto condicionado. Por primera vez en mi vida, era completamente libre de ser yo misma, y descubrí que me gustaba enormemente la persona que era cuando no estaba definida por las expectativas tóxicas de otros. Han pasado 6 meses desde que llegué a Puerto Esperanza, y puedo decir sin exagerar que estos han sido los meses más auténticos y satisfactorios de mis 68 años. Mi nueva vida aquí no es perfecta, pero es genuinamente mía, construida sobre decisiones que tomo libremente sin la presión de expectativas familiares tóxicas. Cada mañana me despierto sin esa sensación de ansiedad que había aceptado como normal durante décadas. No hay voces críticas esperando juzgar mis elecciones del día. No hay hijos adultos tratándome como una carga inconveniente. No hay familiares calculando secretamente el valor de mi patrimonio. Hay solamente el sonido del océano, el aroma del café fresco, y la anticipación tranquila de un día que transcurrirá según mis propios ritmos y deseos. Mi casa pequeña se ha convertido en exactamente el refugio que necesitaba. El jardín que inicialmente parecía demasiado ambicioso para una mujer de mi edad ahora florece con vegetales que cultivo para mi consumo y para compartir con mis vecinos. Las tomatoes, los pimientos y las hierbas crecen abundantemente bajo el sol costero, recordándome diariamente que todavía soy capaz de crear y nutrir vida nueva. En el círculo de tejido de las tardes, me he convertido en la experta en patrones complicados, enseñando técnicas que aprendí durante años de crear ropa para mis hijos. Pero ahora tejo para bebés del pueblo, para nietos de mis nuevas amigas, para personas que aprecian mi habilidad sin darla por granted. Cada punto es un acto de generosidad elegida libremente, no una obligación familiar resentida. Don César Enríquez me enseñó a pescar desde el muelle del pueblo. A nuestra edad, me dijo la primera vez que me vio observar a los pescadores con curiosidad, tenemos derecho a intentar cualquier cosa que despierte nuestro interés. La vida es demasiado corta para limitarnos a actividades apropiadas para mujeres mayores, punto. Tenía razón. A los 68 años, pesqué mi primer pargo rojo, aprendí a identificar diferentes especies de aves marinas, y descubrí que tengo talento natural para navegar en bote pequeño. Estas actividades, que mis hijos habrían considerado peligrosas o inapropiadas para una mujer de mi edad,
me han dado más vitalidad y confianza que cualquier actividad segura que había realizado anteriormente. Mis finanzas se han estabilizado perfectamente en esta nueva vida. Mi pensión de $900 mensuales, que mis hijos consideraban insuficiente para vivir independientemente, es más que adecuada en Puerto Esperanza. Mi casa está completamente pagada, mis gastos mensuales no exceden $500, y he comenzado a ahorrar nuevamente. En 6 meses he acumulado $2,400 adicionales, demostrando que mi capacidad de administrar dinero sabiamente no ha disminuido con la edad. Pero más significativo que la estabilidad financiera es el respeto genuino que he ganado en mi nueva comunidad. Cuando hablo en las reuniones del Consejo del Pueblo, las personas escuchan mis sugerencias con atención seria. Cuando ofrezco ayuda durante emergencias locales, mi contribución es valorada y agradecida. Cuando comparto historias de mi vida anterior, son recibidas como sabiduría acumulada, no como quejas de una anciana bitter. Hace 3 meses, finalmente respondí al mensaje de mi hermano César. Nuestra conversación telefónica duró 2 horas y resultó ser profundamente sanadora para ambos. César admitió que la familia había tratado mis logros con condescendencia durante años, y expresó genuine remorse por su participación en dinámicas que me habían marginado. Leonor, me dijo cerca del final de nuestra conversación, después de reflexionar sobre todo lo que pasó, me doy cuenta de que tú eras la única de nosotros que realmente construyó algo desde cero. Abelardo y yo simplemente administramos herencias, pero tú creaste riqueza con trabajo honesto. Eso merece respeto, no condescendencia. César también me informó sobre la situación actual de Ricardo y Emanuela. Están enfrentando consecuencias reales por lo que planearon, me explicó. Octavia se divorció de Ricardo cuando se enteró de la profundidad de la conspiración. Emanuela perdió varios clientes de diseño gráfico cuando la historia se esparció entre nuestros círculos sociales. Pero lo más significativo es que han perdido completamente el respeto de la familia extensa. Esta información no me produjo satisfacción vengativa, sino una tristeza profunda. Había esperado que mis hijos usaran estos meses para reflexionar sobre sus acciones y buscar genuine reconciliación. En lugar de eso, aparentemente habían seguido enfocándose en las consecuencias externas de sus acciones, sin comprender el daño emocional real que me habían causado. ¿Han preguntado sobre mí?, le pregunté a César. Constantemente, respondió. Pero sus preguntas siempre se centran en cuándo vas a regresar y si vas a perdonar lo que hicieron. No parecen comprender que el problema no es perdonar una amistad, sino reconstruir confianza después de una traición deliberada y calculada. César tenía razón. El perdón era posible, pero la reconciliación requeriría que mis hijos demostraran crecimiento genuino y respeto auténtico por mi autonomía. Hasta ahora, no había visto evidencia de ninguna de estas cosas. Durante nuestras conversaciones subsecuentes, César y yo hemos comenzado a reconstruir una relación basada en respeto mutuo. Él planea visitarme en Puerto Esperanza el próximo mes, no para convencerme de regresar, sino para conocer la vida que he construido y apoyar mis decisiones. Mi hermano Abelardo también se comunicó conmigo, aunque su approach fue initially más condescending. Leonor, me dijo durante nuestra primera llamada, entiendo que necesitabas tiempo para procesar lo que pasó, pero eventualmente tendrás que regresar y enfrentar la realidad. ¿Qué realidad?, le pregunté directamente. La realidad de que eres una mujer mayor que necesita estar cerca de su familia, respondió, obviamente esperando que yo aceptara automáticamente su perspectiva. Abelardo, le respondí con una calma que lo sorprendió, soy una mujer mayor que está viviendo independientemente, administrando sus finanzas responsablemente, contribuyendo positivamente a su comunidad y disfrutando de una salud física y mental excelente. ¿Qué parte de esa realidad requiere que cambie mi situación actual? Él no pudo proporcionar una respuesta coherente, y nuestras conversaciones posteriores han sido más respetuosas, aunque todavía detectó reluctancia en él para aceptar completamente mi autonomía. La relación más compleja ha sido con mis hijos. Después de 6 meses, finalmente decidí responder a uno de sus mensajes. Elegí escribir una carta formal, no por frialdad, sino porque quería comunicar mis thoughts sin la presión emocional de una conversación telefónica. Ricardo y Emanuela, escribí, han pasado 6 meses desde que descubrí su plan para humillarme y robar mi patrimonio. Durante este tiempo, he esperado alguna indicación de que comprenden la gravedad de lo que planearon hacer.
He esperado disculpas genuinas que reconozcan no solamente el error táctico de ser descubiertos, sino el error moral fundamental de traicionar la confianza de su madre. La carta continuaba explicando que había construido una nueva vida basada en respeto mutuo y autonomía personal, y que cualquier reconciliación futura requeriría que ellos demostraran crecimiento genuino y respeto por mis decisiones. No necesito que estén de acuerdo con mis elecciones, concluía la carta, pero sí necesito que respeten mi derecho a tomarlas. Si pueden hacer eso auténticamente, entonces podemos considerar la posibilidad de reconstruir una relación. Si no pueden, entonces mi vida actual es prueba de que puedo ser feliz y próspera sin su presencia. Sus respuestas fueron exactamente lo que había esperado. Ricardo escribió una carta defensive que culpaba a malentendidos y preocupaciones legítimas por mi seguridad. Emanuela envió un mensaje dramático sobre cómo yo estaba destruyendo la familia con mi terquedad irracional. Ninguna de las respuestas mostraba genuine accountability o crecimiento personal, confirmando que había tomado la decisión correcta al mantener distancia emocional. Pero la validación más significativa de mi nueva vida llegó hace 2 semanas, cuando doña Regina Enríquez me pidió que considerara postularme para el Consejo Municipal del pueblo. Leonor, me dijo, en menos de un año has demostrado liderazgo, sabiduría práctica y genuine commitment con el bienestar de nuestra comunidad. Necesitamos personas como tú tomando decisiones que afectan nuestro futuro. La idea de participar en política local a los 68 años me habría parecido absurda hace un año. Pero ahora, con la confianza que he ganado al tomar control de mi propia vida, me resulta emocionante y plausible. Esta noche, sentada en mi jardín bajo un cielo estrellado, reflexiono sobre el journey extraordinary que comenzó con una traición devastadora y se transformó en la liberación más profunda de mi vida. Durante 67 años busqué validación de personas que me veían como lesser than, como alguien cuyo valor dependía de su utilidad para otros. Ahora, a los 68, finalmente he descubierto que mi valor es inherente e independiente de las opiniones de otros. ¿Fue fácil romper con patrones familiares de toda una vida? Absolutamente no. Hay momentos de soledad cuando extraño la familiaridad de las relaciones antiguas, incluso las tóxicas. Por supuesto. ¿Pero valía la pena el costo emocional de ganar mi autonomía auténtica? Sin ninguna duda. Mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres de mi edad que se sienten trapped en relaciones familiares que las diminish en lugar de fortalecerlas. Mujeres que han sacrificado tanto por sus hijos que han perdido su propia identidad. Mujeres que han aceptado migajas de respeto porque creen que es todo lo que merecen. Para esas mujeres, quiero decir esto. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca eres demasiado mayor para tomar decisiones radical que prioricen tu bienestar. Nunca estás demasiado established en patrones tóxicos para cambiar completamente de dirección. La familia verdadera te respeta, te valora y te soporta en tus decisiones. Si las personas que comparten tu sangre no pueden hacer eso, entonces tienes el derecho y la responsabilidad de encontrar o crear familia chosen que sí pueda. Y a ti, que estás leyendo mi historia, te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a permitir que otros definan tu valor? ¿Cuántos años más vas a sacrificar tu felicidad auténtica por la aprobación de personas que nunca te darán el respeto que mereces? La vida es demasiado precious para desperdiciarla en relaciones que te diminish. Y nunca, nunca es demasiado